Cordial saludo, soy Diego Franco, estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas de la Universidad Abierta de Distancia UNAD. Hoy expondré qué es la membrana, su estructura, sus funciones y cuál es el transporte de ella. Para comenzar, tenemos la membrana, que es una estructura que posee células que separan el medio exterior. También contamos de que la membrana se encarga de contener y proteger el interior de la célula. También contamos de que la estructura de la membrana está compuesta por fosfolípidos que están hechos de dos capas, las cuales contienen ácidos grasos. Y esto conforma la cuarta parte de lo que es la membrana. También encontramos las proteínas, que forman el 55% de toda la membrana, y en el cual encontramos tanto proteínas internas y externas, las cuales son las proteínas globulares, las proteínas periféricas, que las encontramos acá, y está esta proteína, que es la proteína hélice alfa integral. Para terminar, encontramos los hidratos de carbono, que son los mismos azúcares y están en toda la parte externa de la membrana celular, los cuales se encuentran unidos por las proteínas, que son las glicoproteínas, y los glipolipidos, que se encuentran aquí. También encontramos las funciones en esta membrana celular, como pueden ser las barreras selectivas, que quiere decir que la membrana permite ciertos elementos compuestos necesarios para que la célula tenga una función o cumpla sus funciones. Por ejemplo, la glucosa de la célula necesita obtener energía para entrar en unos canales de transporte y atravesar la membrana. También encontramos la locomoción, que es una de las funciones de la membrana. En esto decimos que algunos glóbulos blancos se mueven gracias a esta membrana. También encontramos el transporte celular. La membrana plasmática, presente en proteínas, que tiene función como canales de transporte, dejan que pasen los iones y los compuestos. También encontramos la señalización, que quiere decir que las células reciben estímulos del exterior que son detectados por la membrana celular. Y otra de las funciones, decimos que existe la comunicación entre las células, que es que la membrana expone dos marcadores con los que se puede poner en contacto con otras células. Ya hablando del transporte de la membrana, existen dos tipos de transporte: el transporte pasivo y el transporte activo. Cuando hablamos de transporte pasivo, quiere decir que no se necesita energía para que las sustancias pasen por la membrana. Cuando hablamos de difusión simple, quiere decir que las moléculas están dotadas de energía cinética. Por lo tanto, el movimiento se realiza al azar. Cuando hablamos de ósmosis, quiere decir que es otro proceso de transporte pasivo, en el cual, mediante un disolvente, en este caso agua, pasa selectivamente a través de la membrana semipermeable. También en este transporte pasivo encontramos la ultrafiltración, que quiere decir que algunos solutos y agua pasan a través de la membrana en un efecto de presión hidrostática. Y para terminar con el transporte pasivo, encontramos la difusión facilitada. Eso quiere decir que algunas moléculas son demasiado grandes para pasar a través de esos canales de la membrana. Tal es el caso como a la glucosa y algunos monosacáridos. Sin embargo, ellos pueden, por el proceso de difusión facilitada,
cruzar con la ayuda de una proteína que es la encargada de eso. Y cuando hablamos de transporte activo, estamos hablando de que la célula, a través de ATP, que es la fuente de energía, ayuda a atravesar esa membrana a una sustancia particular. Como tal, esa es mi explicación de qué es la membrana, cuáles son las funciones y cuáles son las características y como tal de transporte pasivo y activo. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias